No, yo sí me veo. Cada uno practicó y mi Cristo en Galilea por su primer milagro honró. Por eso el matrimonio es una ley de Dios, porque forma una vida con las vidas de dos. Por eso el matrimonio te une con quien tú amas, porque forman un alma de los que son dos almas. Que el Señor les bendiga en esta hora. Nuevamente ya estamos aquí, ya se dieron cuenta, detrás de cámaras, ¿verdad? Estamos batallando un poco para poder comunicarnos, para poder tener este en vivo. Y bueno, damos las gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta esta fecha, porque ha habido oportunidad de poder acercarnos nuevamente hasta su vida, hasta donde esté usted el día de hoy, tomándose el tiempo para poder escuchar un consejo, ¿verdad?, de este tema. Demos la gloria a Dios. Un tema que nos ha llevado a preguntas y respuestas en las cuales, bueno, compartimos un criterio de acuerdo a nuestra creencia, a nuestra fe, de acuerdo a la palabra de Dios sobre todo. Y bueno, esperando que este consejo sea un consejo que usted lo pueda recibir, pero que no solamente lo reciba por recibirlo, sino como siempre decimos, examínelo todo y reténgalo bueno. Así es, retener eso bueno que nos va a ayudar a cambiar a la mejor o reafirmar lo que ya conocemos, lo que ya tenemos. Hemos nosotros tenido a bien compartir estas preguntas
esperando que cada una de ellas nos ayude, nos fortalezca, nos edifique, nos dé más conocimiento y nos podamos, ¿por qué no?, ir mejorando cada día, ¿verdad? El día de hoy yo quiero iniciar con esto. Yo veía el significado o la importancia de una moneda, como una moneda por una cara, ¿verdad? Tiene dos caras. Y una cara pues representa el valor de la moneda, ¿verdad? La cantidad la cual equivale esa moneda. Y por el otro lado tiene el sello, ese sello que la hace pertenecer a una nación, ¿verdad? La hace pertenecer a cierto grupo, ¿verdad? Sobre la tierra. Pero algo así, original, se puede decir, algo original. Entonces, mucha gente a lo mejor falsifica la moneda, falsifica los billetes, pero nunca son originales, siempre es eso, falsificación. Entonces yo creo que hoy yo meditaba en eso. Nosotros también tenemos que tener un valor, pero ese valor tiene que tener un sello, y ese sello en nuestra vida tiene que ser el sello de quien nos diseñó y quien nos hizo y nos formó, ¿verdad? Y ese pues es definitivamente Dios, y a través de su palabra tenemos ese manual para podernos dirigir y para podernos ahora sí adentrar en la vida día con día y en cada una de las etapas de nuestra vida. El día de hoy, bueno, nos toca, estamos hablando ya de matrimonio, estamos hablando ya de una institución fundamentada por Dios, ¿verdad? Y al hablar de institución hablamos de algo que debe de tener una base firme. Ahora, yo veía en este canto que dice que el matrimonio, bueno, también representa a la iglesia de Dios. Entonces, qué importante es que si tú eres creyente de Dios, profesas una fe, qué importante es que verdaderamente esa fe vaya a enfocarse en el matrimonio, en esa relación de familia, en ese núcleo donde ahí, ¿verdad?, en familia es donde empieza verdaderamente a practicar la fe, es donde verdaderamente empieza a darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Veíamos la clase pasada, ¿verdad? Ahorita vuelves a compartir la pregunta, pero veíamos la primer parte de esta pregunta, una respuesta de un hombre como Mardoqueo, ¿verdad? Esa pregunta, mira, bueno, te dejo que la compartas y ahorita yo sigo con lo que estaba comentando. ¿Los padres le deben de enseñar a los hijos cómo conducir su matrimonio? Ok, decíamos que sí, ¿verdad? Y decíamos que es desde antes del matrimonio, mucho antes. Ahora, cuando ya están en el matrimonio, veíamos cómo Mardoqueo estaba a la puerta, ahí a la puerta de esperando lo que sucedía con su hija, aquella que había adoptado. Entonces yo creo que de ahí partimos que existe otra cara, ¿verdad? Otro valor, ese valor falsificado a lo mejor, o ese valor que no tiene suficientemente valor. ¿Para qué? Para ese matrimonio. O sea, siempre sabemos que una persona joven que va empezando su matrimonio, va empezando su vida, necesita de consejos y sobre todo necesita de personas que estén ahí al pie, ¿verdad? Al pie, que ellos se sientan seguros, se sientan capaces de saber a dónde recurrir en un momento en el que ellos no saben hacer nada, que sepan a dónde recurrir y que esa fuente a donde recurran, bueno, sea una fuente confiable, ¿verdad? Una fuente en la cual, oye, va a haber una seguridad de que les van a ayudar, no para destruir, sino para edificar su matrimonio. Y ahí veíamos en Mardoqueo eso, y hoy queremos la segunda parte. Esa segunda parte bueno, vamos a verlo hoy, precisamente eso, la segunda parte. ¿Por qué? Porque hay dos caras de la moneda. Está el sello y está el valor, y en esta ocasión de Mardoqueo, ¿verdad? Que si usted quiere enterarse mejor de lo que estamos hablando, pues vaya al video pasado y puede enterarse de verdaderamente la preocupación y la ocupación de un padre, ¿verdad? Que como dijimos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, pues no se apartará de ello. Pero bueno, ya hablé bastante, te dejo para que leas el texto, ¿verdad? Y puedas saludar. Ya ve que hasta también el texto mismo decía educar. Así es. Bueno, hoy, bueno, como ya lo dijo, estamos en la segunda parte de la pregunta. Ajá, sí. De los padres le deben de enseñar a los hijos cómo conducir su matrimonio.
Pero antes, bueno, quiero leerles nuevamente el texto que está en Mateo capítulo 5, versículo 16, es versión Reina Valera, 1960. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y yo creo que ahora sí le dejo el lugar precisamente para que nos vayamos rápido a la pregunta, porque a veces nos hace falta más tiempo. Más tiempo. Exactamente, entonces mejor para que quede bien claro. Bien claro. Así es. Bueno, veíamos entonces, veíamos que los padres deben de enseñar, ¿verdad? Deben de instruir, deben de educar, deben de, ahora sí que encarrilar a los hijos en cuestión de matrimonio, ¿verdad? Prepararlos no nada más cuando ya está el matrimonio, sino desde antes, ¿verdad? Lo que veíamos entonces esa parte, pero ¿qué la segunda parte? ¿Qué con toda la contrariedad? ¿Qué pasa con aquellos padres que verdaderamente tienen esa tarea, deben de tener esa tarea, deben de desarrollar esa tarea de educación, de enseñanza, pero no lo hacen? No quieren. Ahora, lo voy a compartir desde el ámbito en los padres que tenemos ministerio. Los padres que tenemos ministerio de Dios, ministerio de enseñanza, ministerio de sacerdotes, pastores, profetas, evangelistas, todo eso, los que ya conocemos a Dios y estamos sirviendo a Dios. Hay una parte muy importante que yo no quería dejar pasar por alto en esto. ¿Por qué? Porque somos más que nada cuestionados los padres que creemos en Dios, que somos creyentes, somos cuestionados porque muchas veces nosotros estamos sirviendo a Dios como padres, pero los hijos no lo están haciendo, o los hijos son totalmente haciendo prácticas que no honran ni le dan la gloria a Dios. Entonces, ¿qué hay con eso? Yo quiero primero, a lo mejor hoy no voy a abarcar todo, pero quiero primero desde niño hay que instruirle, pero muchas veces no tiene la oportunidad del padre o no tiene el conocimiento de hacerlo. Entonces, él viene a conocer ya hoy siendo grande y el hijo ya estando grande. Entonces, es muy importante que no pierdas esa tarea, que aunque tu hijo sea grande, ya tenga a lo mejor el matrimonio, tú sigue, ahora que tienes la oportunidad o el conocimiento, se lo transmitas. No te quedes diciendo, es que mi hijo ya no está conmigo, ya no vive conmigo, ya no, no. ¿Sabe? Ahorita me recuerda que hay veces que hay padres en las cuales, ellos mismos le dicen a los hijos, y hay muchas expresiones, muchas expresiones que a veces muchos dicen es que tú eres harina de otro costal. Sí, es cosa que dicen. O a veces la más clara es, tú decidiste casarte, tú te quisiste casar, allá tú. Este ya no es mi asunto, ya no es mi problema, esos ya son asuntos tuyos. Y aquí no vengas, y el chiste, ahora sí que en decir es que lo hacen ya a un lado, como si fueran unos desconocidos, los padres de los hijos desconocidos, desligados, y las cosas no son así. No son así. Yo por eso mencionaba que un padre va a ser padre siempre, y un hijo va a ser hijo siempre. Porque a veces los hijos, tienen a sus padres, en un momento les dieron consejos, pero cuando quieren otra vez un consejo, mediante ya dentro de su matrimonio, suele suceder que a veces el padre cambia repentinamente y llega esto y a veces el hijo o la hija pues se queda con las manos cruzadas y a lo que se le venga pues es lo que hace. Y a veces, bueno, dependiendo, a veces salen bien las cosas, pero en su mayoría pues no, porque no tienen un buen consejo que los fundamente. Así es, y lo vamos a ver con la Biblia, ¿sí? No lo vamos a ver con otra cosa, ni crean que es nuestro afán estar poniendo el dedo en la llaga. No. Al contrario, yo creo que nuestro propósito es edificar, nuestro propósito es llevar la palabra. No estamos aquí para poner el dedo en la llaga, para aventar pedradas, o para juzgar, o para criticar, no. A veces, más bien, no es siempre. Los ejemplos que nosotros estamos hablando, como el de ahorita, solamente son, ¿verdad?, sucesos que pasan en la vida real y probablemente tú que nos estás viendo lo estés pasando, bien seas el hijo o bien seas los padres, ¿verdad? Sí, cualquiera de los no se sabe. Sí. Entonces es solamente ejemplos que nosotros damos, pero no es para hacerte sentir mal, no es para entristecerte, no, sino para ayudarte y para edificarte y para que tú
corrijas ese decisiones malas que tú has tomado, exactamente. Sí, porque toda decisión tiene una consecuencia. Entonces, si no decides correctamente, pues va a traer una consecuencia mal y esa consecuencia la vas a sufrir, la vas a padecer. Entonces, en la tierra, hoy que estamos en la tierra, vamos a padecer todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos mal, decisión mal, vamos a sufrir la consecuencia. Entonces, es ahí donde aquí vemos en la palabra, que los quiero llevar a 1 de Samuel, en el capítulo 2, vamos a ver a este sacerdote Eli, que es sacerdote, ¿sí? O sea, él nos va a representar a todos los que ya tenemos conocimiento en la palabra, a todos los que ya de una u otra manera hemos conocido a Dios, estamos sirviendo a Dios, buscamos a Dios día con día. No estamos exentos de que no haya problemas en la casa, no estamos exentos de que el hijo no se descarríe, ¿verdad?, por un mal camino. No, al contrario, yo creo que somos más expuestos nosotros, que estamos enseñando, predicando, somos más expuestos a que el hijo se descarríe, pero no por eso quiere decir que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados, y eso es lo que quiero decir el día de hoy. Vamos a empezar primero por capítulo 2 de 1 de Samuel y versículo 12. 2:12, sí. Dice así, su bendita palabra. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahí está, dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, yo preguntaba, bueno, si eran hijos de Elí era sacerdote, el sacerdote era el que enseñaba la palabra al pueblo, el sacerdote era el que guiaba, el que juzgaba, el que llevaba la cabeza, ¿verdad? Entonces, y los hijos sin conocimiento, o sea que ahí hay una controversia. Sí. Algo que usted decía en la mañana antes de venir, que sí, yo le decía, bueno, porque ahorita no estamos transmitiendo en nuestra casa, ¿verdad? Sino en su hermano. Y yo le decía, bueno, y nos llevaremos la extensión para conectar, y que usted me dijo, oye, si es un electricista que no vaya a tener extensión, pues... no, es el colmo, ¿verdad? Decimos por acá. Le digo yo, es que hay veces que aún siendo no tienen eso en su casa. Sí. Y precisamente esto es lo que está pasando con Elí, o sea, sí, Elí teniendo conocimiento y siendo sacerdote, ¿verdad? Y teniendo todo, su casa no tenía conocimiento. Entonces aquí vemos que él no se encargó de instruir al hijo, a sus hijos. Ahora, esto es lo que muchas veces sucede, ¿sí? Somos ministros de la palabra, ministramos a otros, pero no ministramos en casa. Y ese es el error más grande. Si Dios nos ha dado un ministerio, es para ministrarlo primero en casa y después fuera de casa, ¿sí? Entonces, tanto pastorado, maestros, líderes, predicador que seas en general, primero tienes que ministrar tu casa y luego ministrar afuera, ¿sí? Ahora, tomarte ese tiempo, la edad que el hijo tenga, pero que el hijo tenga conocimiento, que el día de mañana que tú te presentes delante de Dios o el hijo se presente delante de Dios, diga, mi papá no me enseñó, mi papá no me dijo no, o mi mamá no me dijo no, que el hijo cuando se presente delante de Dios pueda Dios decirle, ahí estaba tu padre, ahí estaba tu madre que te instruyeron y que te enseñaron, mas tú no quisiste escuchar, ¿sí? Pero aquí vemos que los hijos de Elí no tenían conocimiento. Ahora, ¿por qué no tenían conocimiento? Mira, vamos a adentrarnos un poquito, versículo 17, ahí mismo. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fíjate, ahí dice que los jóvenes, dice que era su pecado grande delante de Jehová. ¿Por qué estos jóvenes que eran los hijos de Elí, verdad? Que ahora estaban ellos recibiendo la ofrenda del pueblo, los sacrificios del pueblo, ellos realmente estaban haciendo tantas cosas que no deberían de hacer. Ahora,
si nosotros leemos muy bien este capítulo, ¿verdad? Y cada uno de los capítulos que siguen hablando acerca de los hijos de Eli, sabemos que ellos deberían de tener conocimiento qué tomar de la ofrenda y qué no tomar de la ofrenda, qué quemar y qué no quemar, o sea, cómo recibir esa ofrenda, cómo recibir la ofrenda que venía del pueblo, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo económicamente, me estoy refiriendo a una ofrenda de alabanza para Dios, a una ofrenda de honra para Dios, a una ofrenda de perdón de parte de Dios. A eso me estoy refiriendo. Entonces, si aquí los hijos de Eli no estaban desarrollando bien el trabajo del tabernáculo o del templo, no estaban desarrollando bien el trabajo que era de ellos, porque eran los hijos del sacerdote, entonces ellos recibían la ofrenda, ¿sí? Entonces, estos sacrificios que el pueblo traía eran, ahora sí que dice, grande delante del Señor era el pecado de estos jóvenes. Estamos hablando de jóvenes, que ellos estaban ahora sí que pervirtiendo no solamente la ofrenda para Dios, sino también al pueblo mismo a que pecara. Entonces vemos cómo, porque ellos no tenían conocimiento, ¿sí? Ahora, pero ¿quién era el sacerdote? Era su padre Eli. Entonces, ¿pero qué? ¿Por qué ellos siguen haciendo esto? Sigamos viendo. Entonces, versículo 22. Dice 22 al 26 de una vez. 22 al 26. Sí. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ok, aquí tenemos a los hijos de Eli, jóvenes, ya hechos, preparados, ¿verdad? Que les faltaba conocimiento. Pero también tenemos a Samuel, que Samuel fue entregado a Eli. Y dice que Samuel crecía, pero él crecía ¿en qué? Era acepto delante de Dios, pero también acepto delante de los hombres. O sea, tenía un buen proceder, un buen testimonio. Todo lo contrario, ¿no? El hijo no. Y el que no era hijo, que había sido adoptado, tenía un buen testimonio. Y es interesante precisamente eso, porque era adoptado. O sea, no eras su hijo de Eli. Sus hijos eran aquellos. Así es. Y como ahora los que no son sus hijos tenían el conocimiento, más aquellos que deberían. Bueno, no tenía el conocimiento. Bueno, no tenía el conocimiento, porque más adelante dice que no sabía. No sabía, ajá. Pero como él, o sea, iba por buen camino. Por buen camino. Ahora, ¿por qué Samuel iba por buen camino? Porque tenía buenos padres también. Entonces, yo creo que cada vez que la mamá, el padre de Samuel, venía a ver a Samuel, porque lo venían a ver cada año, entonces yo creo que ahí ellos le recalcaban la palabra a Samuel. Ahora, Samuel fue entregado no bebé, sino que a la edad que fue destetado, que estamos diciendo más o menos a los 5 años. Entonces, ¿qué pasó de que nació a los 5 años? Es más, desde que estaba en el vientre hasta los 5 años, pasó que la madre le transmitió el conocimiento, el padre le transmitió el conocimiento, le transmitió buenas bases. Entonces, por eso Samuel dice que él crecía en gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Tenía un buen fundamento. Pero vamos con Eli. Eli y sus hijos dice que ellos no. Ahora, ¿por qué? Dice que Eli ya era viejo, y eso se comprende que él era viejo, ¿verdad? Pero dice que él oía de todo lo que los hijos hacían con Israel, de todo lo que ellos estaban pervirtiendo, no solamente pervirtiendo la ofrenda, sino también a las mujeres. Ellos las tomaban cuando no debían de tomarlas, ellos las tomaban, y dice que aún ahí a las puertas del templo, a las puertas del tabernáculo, perdón, de reunión, aún ahí. Entonces, qué importante es que lo que está pasando aquí
en el versículo 24, vea la actitud de Elí. Simplemente, no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, hacen pecar al pueblo de Jehová. ¿Y qué con el pecado de ellos? Ahora, Elí está más preocupado por la fama que por corregir a sus hijos. Está más preocupado por lo que dice la sociedad, el pueblo, que por lo que los hijos están haciendo delante de Dios. Ese es el problema. Ahí es donde encontramos un problema que resolver. Ahí es donde encontramos un pensamiento que cambiar. ¿Por qué? Porque no es la buena fama nada más delante de los hombres, es delante de Dios. Si no hay buena fama delante de los hombres, tampoco delante de Dios. Si no hay buen conocimiento, buen testimonio delante de Dios, tampoco de los hombres. Y por eso ahí en el versículo 26 dice que Samuel era todo lo contrario, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Entonces eso es lo que hoy es la segunda parte. Un padre tiene que estar más preocupado y ocupado por la buena conducta del hijo, de la hija, que por la fama que ocurre alrededor. Yo creo que el asunto no está en lo que sí, a lo mejor dicen todos los demás, sí, preocuparte por eso, pero ¿cómo se está comportando tu hijo? ¿Qué pasa con tu hijo? Veíamos la semana pasada, ¿verdad? Hay que ver las opiniones tanto del yerno como de la nuera, ¿verdad? Hay que verlas. Entonces los padres no tenemos que estar cegados a que, ay, es mi hijo, es mi hija, y bueno, mi hijo, ay, lo que oigo. O a lo contrario, ¿verdad? A veces también del yerno. O sea, sí, claro. Es que y a veces el hijo o la hija, ¿verdad? Le dices que a ti ya te conozco, ya sé cómo eres, probablemente sí lo hayas hecho, probablemente eso, y le echan culpa porque supuestamente ya lo conocen. Sí. Mientras al yerno y la nuera todo va bien. O sea, hay como que tanto controversia, ¿no? Sí, entonces por eso vemos esta cara, o esta segunda parte, que Elí está no al pendiente de sus hijos, no les enseñó, no les educó, no les capacitó, no, aún viendo el problema, oyendo lo que está sucediendo, todavía él dice, oiga, hacen pecar al pueblo, pero no les hace ver el pecado que ellos están haciendo. Tenían falta de atención de su padre. Yo creo que mucha, sí, mucha. Ahora, ¿qué sigue pasando? Vámonos al capítulo 3 y versículo 18. 3:18. Ah, no, 3:13 al 18. 3:13 al 18. Sí. 3:13 al 18. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. A ver, espérame, ahí tenemos algo que dice, él no los ha estorbado. Ahí, esa parte dice que él no los ha estorbado. En los versículos que leías antes, dice que Jehová había determinado, ¿verdad? Dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué Jehová había resuelto hacer morir a los hijos de Elí? Porque ellos no cambiaban. Y porque Elí tampoco cambiaba. Porque Elí estaba en una posición de que hagan lo que quieran, pero no más no hagan pecar. que no hablen mal de ustedes. O sea, si lo hacen escondidos está bien, pero no lo hagan público. O sea, vamos diciendo las cosas como son. O sea, si lo haces en privado, que nadie te vea, todo está bien, pero no lo hagas en público. Ese es el error, porque Dios ve lo privado como lo público. No hay que ser transparente. Transparencia. Una persona que hace las cosas en privado se van a venir a público. Tarde o temprano Dios la saca a la luz, todo sale a la luz, y ese es el problema con Elí. Elí no les había estorbado. Elí les da la autorización, vamos a decir así, para que lo hagan en privado, pero que no lo hagan en público, y ese fue el problema. Ellos eran hijos de sacerdote, ellos eran sacerdotes, Elí era sacerdote y tenían que ser personas íntegras delante de Dios, tanto en lo privado como en lo público. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que dice aquí el versículo 13, que Elí dice no les había estorbado. Ellos, dice, por la iniquidad que él sabe también. O sea, Elí no era falto de conocimiento, y eso es lo que yo siempre he dicho, los padres
sabemos lo que tenemos en casa, sabemos cómo es nuestro hijo, nada más que muchas veces nos cegamos, muchas veces no queremos entender, muchas veces viendo no queremos hacer nada. Porque ahora sí que creen que el amor es eso precisamente, dejar pasar solamente porque el hijo es feliz con lo que hace y con lo que quiere. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque ese no es amor. Ese no es amor. Hay un proverbio que dice que el padre que no corrige a su hijo lo aborrece. ¿Sí? Ahora sí que por ahí en hebreo nos dice que aún Dios corrige a sus hijos y los que no, entonces son bastardos. Y esa palabra a veces duele mucho, ¿verdad? Pero esa es la realidad de todas las cosas, esa es la realidad de cada padre que no implementa una corrección, entonces tiene a sus hijos como bastardos. Y ese es el problema que está con Elí. Elí no está estorbando a sus hijos. Entonces seguimos leyendo versículo 14. 14 dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Sí? Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareció. Ahí nos detenemos. Mira, léeme el versículo 7. El 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Okay. En esta ocasión, aquí en este capítulo, vemos cómo Jehová habló con Samuel para darle el mensaje de lo que iba a suceder con los hijos de Elí. Ahora, te dice que me leyeras el versículo 7 porque dice que Samuel no había conocido aún a Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajo del sacerdote que era Elí no le había enseñado a Samuel quién era verdaderamente Dios y la forma que Dios le podía hablar, porque era sacerdote, escaseaba la palabra. ¿Pero por qué escaseaba? Porque el sacerdote no andaba como Dios quería, porque los hijos de él no andaban como Dios quería, por eso la palabra escaseaba. Dios no había hablado, mas sin embargo, con Samuel habló. Sí, una de las cosas que estuve meditando y pensando, yo creo que ya, bueno, eso ya es muy aparte, no sé si estoy en la noche, ya aquí vivo, pero yo estaba analizando esto. Si Elí no les compartía la palabra, realmente también no todo la hacía. No, ¿Por pues qué? claro que no. Porque los hijos aprenden también de lo que ven. Entonces, si Samuel estando en la casa de Jehová no sabía, no tenía conocimiento, es porque Elí tampoco lo demostraba con hechos. No. Entonces, ni enseñaba hablando, ni tampoco Actuando. Uh-huh. Bueno, eso es lo que yo estaba pensando. Claro. O sea, que prácticamente pareciera Elí como si fuera él el que no tuviera conocimiento en sí. Exactamente, más sin embargo no dice que no tuviera conocimiento. No, lo tenía, pero más no. No lo llevaba a la práctica. Y la palabra de Dios es para eso, el consejo es para eso, para tenerlo, pero para llevarlo a la práctica. Ahora, aquí vemos cómo Dios habla con Samuel y cómo le dice lo que va a determinar con los hijos de él, ¿verdad? Con los hijos de Elí. Entonces, vemos cómo la iniquidad de la casa de Elí dice que ella no iba a ser perdonada, no iba a ser expiada. ¿Por qué? Porque yo creo que ya les había dado varias oportunidades y ellos realmente no tenían un propósito de cambio. Ellos no querían cambiar y como Dios sabe y conoce todas las cosas, verdaderamente la casa de Elí no tenía ese deseo de búsqueda de cambio, sino que ellos querían seguir viviendo pues en la misma situación. Y realmente cuando el hombre, la mujer quiere vivir en la misma situación, pues ahora sí que Dios no puede hacer nada. Lo único que sí va a hacer Dios, juzgar a la casa.
¿sí? Y eso es lo que está haciendo aquí, un juicio determinado, que es destruir la casa de Elí. Los sacerdotes que seguían después de Elí eran los hijos, pero imagina si Dios dejara a esos hijos llegar al sacerdocio ellos mismos, y estando Elí no hacían nada y dejaba que hicieran todo esto, entonces faltando Elí, ¿qué pasaría con los hijos? Peor. ¿Sí? Y teniendo a este pueblo, que este pueblo era de dura cabeza, Dios siempre le dijo, ¿verdad? Pueblo de dura cabeza. Entonces es importante cómo Dios está determinando mejor corto todo esto. ¿Por qué? Porque me va a llevar a destruir más al pueblo. Entonces por eso Dios determina aquí pues lo que va a hacer. Ahora, Elí sabe que Dios le habló a Samuel, que le dio un mensaje, entonces Elí, ¿qué quiere? Conocer el mensaje, y le dice, dime todo lo que te dijo Dios, porque él ya sabía que Dios había hablado. Entonces, no me ocultes nada, porque si no, a ti va a venir lo que habló Dios. Entonces vemos cómo Samuel le declara todas las palabras, todo. Ahora, ¿qué pasa con la actitud de Elí? Realmente la actitud de Elí es una actitud que vuelve otra vez a lo mismo. Él no quiere hacer nada, ¿verdad? Él no quería hacer nada, como dice el 18, que él le manifestó. ¿Lo leíste, verdad? Sí. Vuélvelo a leer, por favor. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ay, esa es la actitud que me desespera. ¿Por qué me desespera yo cuando la leo? Porque es esto, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Sabe, una ocasión en una prédica, ¿verdad? Hablaban precisamente de este tema, y que según ya era definitivo. Yo me quedaba meditando, bueno, en cierta forma yo tengo imaginación y a veces me pongo en el lugar del personaje. Sí. Y entonces digo, bueno, si yo estuviera en el caso de Elí y eso viniera, yo creo que sí, o sea, ahora sí, hablando Jehová, diciendo lo que va a hacer, pero también deja siempre a veces un tiempo, un espacio. Tiempo. Entonces yo me quedé, porque él lo podía hacer en ese mismo rato, claro, en ese mismo día, entonces ¿para qué esperar, verdad? ¿Para qué darle el mensaje a Samuel? Exactamente. Entonces yo quedé meditando, bueno, escuché lo que decía la persona que estaba predicando sobre Elí, y yo dije, pero Elí aún tenía un poco de esperanza. ¿Por qué? Dije, porque en ese tiempo, ¿sabes qué me pongo? Si no lo viste, pidiéndole perdón ahora sí, y prácticamente actuar. Y si Dios aún así lo hiciera, bueno, yo al menos hacer algo, aunque todo el tiempo que tuve no lo hice, pero ahora que lo estoy haciendo, o sea, lo aprovecho el poquito tiempo que tengo. Exactamente, entonces yo me quedé y dije, nada más que él realmente no quería cambiar, y si no quería cambiar nunca lo iba a intentar, o sea, si así viniera el mensaje que viniera, así viniera Dios mismo y hablara con Elí realmente no quería cambiar. Y dije, ¿cuántas personas estamos en el mismo lugar que Elí? En muchas ocasiones viene palabra, y precisamente ahorita mensaje tras mensaje, hablándonos, y ahorita igual del matrimonio, y realmente cerramos nuestros oídos y bueno, si así es, pues así que se haga. Pero, o sea, hagamos algo. Así es. Entonces, esa es la actitud de Elí. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No, levántate, haz algo. Ahora, sí, Dios había determinado, pero como dices tú, había un tiempo, todavía no estaba. Entonces, ese es ahora sí que nuestra grave situación, de que, te digo, me desespera ver eso, porque realmente había la oportunidad de hacerlo. Entonces, este hombre verdaderamente no les había estorbado, no les quería estorbar, no quería hacer nada, él estaba cómodo, placenteramente en su asunto. Entonces, vemos que esta actitud no debe ser la actitud correcta de un padre. Un padre debe estar al pie de la puerta, sentado, sí, pero ocupado en algo. No solamente, les está yendo mal, pues ni modo, es su matrimonio, es su vida. No.
les está yendo bien, ¡ay, qué bueno! No, aquí vemos cómo Eli no les estorbó. Entonces tú y yo como padres tenemos que estorbar a los hijos, y la primera estorbación más poderosa y más grande es orar por ellos. Orar por ellos de tal manera que tú los lleves a Dios en oración, y que Dios sea el que obre, el que esté al pendiente, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que cordón de 3 dobleces, pues no hay quien lo rompa, no es fácil de romper. Entonces, si el hijo o la hija están ya en matrimonio y Dios está en medio de ellos, eso es lo que va a hacer un matrimonio próspero. Pero tú y yo como padres tenemos que enseñarles, y no terminamos de enseñar jamás. Ahora ya está el matrimonio, siéntate a la puerta como Mardoqueo, pero al pendiente, no como Elí. Ahora yo me quedo pensando, o sea, no acaba, porque ya pasó, digamos, el matrimonio de tus hijos, y llegan la hora de los nietos. Y a veces, si tú hiciste un buen trabajo con los hijos, los nietos a veces no van directo con los padres, a veces van directo con el abuelo. El abuelo. ¿Por qué? Porque saben que, o la abuela, ¿por qué? Porque saben que es una persona sabia, y si el matrimonio de sus padres fue bueno, entonces el de ellos también. Así es. O sea que es por descendencia. Claro, nunca se termina. Hasta la tercera y cuarta generación dijo Jehová, yo aborrezco, pero también Él bendice. Mira, seguimos capítulo 4, versículo número 13. Ok. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Ahora, lo leemos con determinación y vemos que Elí estaba sentado en una silla vigilando. Pero al camino, ¿sí? Dice que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. En otra versión dice que estaba cuidando el camino. Pero dice que estaba preocupado, ¿por qué? Por el arca de Dios. No estaba preocupado por sus hijos. Y sus hijos estaban ahí. No, ya estaba determinado que sus hijos iban a morir. Eso es lo lamentable que yo veía. Que muchos padres están más preocupados y ocupados en que la gente hable bien del matrimonio. Por eso te digo, permiten que cosas que no son correctas ocurran en privado, pero que no salgan a la luz. Que nadie se entere, que nadie sepa, aún dentro del matrimonio de los padres, ¿sí? Que mi hijo no se entere, que mi hija no se entere, que mi yerno no se entere, que mi nuera no se entere que esto está ocurriendo dentro del matrimonio. ¿Para qué? Porque crea mala fama. Estamos más ocupados en la mala fama que en el buen ejemplo. Ahora, si están ocurriendo cosas en privado que no deben de suceder, oye, quítalas, haz algo, háblalas, o diles, mira, sabe que esto está ocurriendo conmigo, pero yo me voy a ocupar en el asunto. Pero no, vemos aquí a Elí sentado, vigilando el camino, pero no preocupado por sus hijos, preocupado por el arca. Realmente el arca era de Dios, y verdaderamente al arca quien la cuidaba era Dios, como cuida nuestras vidas. Entonces nosotros no debemos estar preocupados por el trabajo de Dios, debemos estar preocupados por nuestro trabajo. Estamos preocupados por el trabajo que le corresponde a Dios, y queremos hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Cuando no es así, no lo podemos hacer. A ver si me va un poquito del tema, no sé. Pero hay veces, por ejemplo, personas que hablan mal de Dios, y a veces las personas prestan su tiempo a discutir con aquellos que hablan en contra de Dios, o que hablan en contra de Dios. Y yo que digo, pierden el tiempo, porque Dios es un Dios vivo. Sí, Él se va a defender a él solo. Mejor haz otra cosa, cambia las palabras. Claro. En vez de hacer más de lo que puedas, porque, o sea, nosotros no somos quien podemos ayudar a Dios, porque Dios es el que hace las cosas. Exactamente. Dios permite las cosas. Sí. Ay, eso es lo que veo aquí. Eso es lo que veo aquí, ¿verdad? Elí preocupado por el arca, pero no preocupado por sus hijos.
Eso era lo terrible, ¿verdad? Entonces muchas veces nos preocupamos por el ministerio que Dios nos dio. Y sí, está bien, hazlo, administralo bien, pero preocúpate por el buen testimonio en privado para que sea en público también. Preocúpate por tu relación y por tu vida con Dios y por la vida de tus hijos y relación con Dios. Eso, no tanto por lo que le pertenece a Dios, porque realmente si Dios te dio un ministerio, Dios lo va a sacar a flote. Entonces, lo que a ti y a mí nos va a pedir cuentas, y ahora sí que cuentas claras también, es por los hijos. Dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si es una herencia que Dios te ha prestado, tú vas a dar cuentas, yo voy a dar cuentas de eso. Entonces, eso es lo que debemos de estar más ocupados que preocupados por lo que le corresponde a Dios. Yo creo que haciendo nuestra parte, Dios termina haciendo la suya. Ahora, seguimos, versículo 15. El versículo 15. Perdón, 1 Samuel 4:15. Ok, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Ok, no podía ver, ¿y entonces por qué estaba cuidando el camino? Yo digo, pues mejor vayas al altar a orar, ¿no? A rogar por sus hijos, porque Dios tenga misericordia, o no sé, pero estaba sentado al camino, cuidando el camino, pero ya estaba viejo, ya no veía, sus ojos estaban oscurecidos, entonces ocúpese en algo. Hasta mismo Samuel, que estaba ahí, podía tomar el tiempo y enseñarle lo que a sus hijos no les estaba enseñando. Exactamente, pero no lo hizo. Ahora, seguimos, versículo 18 al 22. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Mira, eso es lo triste de esta familia. El sacerdote Elí no había dado conocimiento a sus hijos. Sus hijos estaban haciendo cosas perversas, tanto ellos como el pueblo, lo hacían pecar al pueblo. Ellos eran casados, aquí lo vemos ya, ¿verdad? Eran casados, firmes. Y estaba esta mujer esperando su hijo. Y es su primogénito, por lo que entiendo aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, ella tenía una esperanza. Lo que las mujeres les dicen: no tengas temor, ¿verdad? Has dado a luz, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. O sea, le dicen: hey, para ti hay esperanza. Mas sin embargo, ¿qué dice ella? Mas ella no respondió ni se dio por enterada. Eso es lo lamentable hoy en día, y por lo cual, ay, de veras que quise tomar esta segunda parte. Por eso, porque a veces no nos damos por enterados, vemos que vamos rumbo a la perdición, o que vamos rumbo a la destrucción, que ya vamos camino a la destrucción y no hacemos nada. Elí ya era viejo, dice que él simplemente cayó, se desnucó porque era, pesado, y estaba ahí, no haciendo nada. Entonces es tiempo de levantarnos, ocuparnos y hacer algo. Es tiempo de dejarnos de preocupar por lo que le corresponde a Dios y ocuparnos por lo que nos corresponde a nosotros. Que no te preocupe que si a tu hijo o a tu hija no le va a gustar, si a tu yerno o tu nuera no le va a gustar, que no te preocupe, haz las cosas, y si no te la reciben, ya sería muy de ellos. Pero aún así, cumple. Exacto. ¿Sabe? Un texto que usted me dijo, ya lo va a delatar. Ya me va a delatar. Un texto que usted decía que le gustaba y que usted me decía en cada momento, y a mí, ay, no me gustaba para nada. Pero decía, pues tiene razón.
que está en Proverbios 27:6. Así. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Sí, ese me encanta. Pero no te gustaba. No, no me gustaba. ¿Por qué? Porque cada momento que yo tenía un plan, cada momento que yo tenía un proyecto para realizar, siempre hemos tenido la confianza y se lo he contado todo. Sí. Y entonces yo iba ya con mi construcción bien alta, Un bien rascacielos, bonita, le decía yo. Me decía un rascacielos, luego y mucho más allá. Y venía y decía o alguna palabra sobre ellos y realmente me destruía todo. Y yo le decía, ay, a veces no ni quisiera contarle nada porque yo le cuento y usted parece que me deshace toda mi construcción que yo hice. Todo lo que yo he planeado me lo destruye. Y una de las cosas que siempre han tenido ustedes que dice, es que soy tu madre, tengo que estorbarte para que a ti las cosas que tú vayas a hacer salgan bien y no solamente sean por hacer. Así es. Y digo, ay, pero a mí no me gusta del todo. ¿Y cuál era la segunda parte? A veces no me contaba, a ver, ya que estás evidenciándote tú. No me contaba y decía, no le voy a contar, y resulta que en una plática salía exactamente lo que tú estabas pensando. Sí, en algún ¿verdad? momento sí. Llegué a no querer contar porque decía, no, porque luego se lo cuento y me deshace todo. Me deshace todo por completo y ya ni mi planeada, ni mi pensada, ni mi meditada, nada. Pero yo a veces tenía que pensarle para pensar que lo que le iba a decir estaba bien para que no me lo destruyera. Pero cuando ya dije, ya me lo destruyó. En plática y se destruía. Sí, a veces me decía el texto, a veces no solamente te voy a estorbar, sino fieles son las heridas del que ama. Yo creo que ese texto me ha gustado demasiado, muy en lo particular, a lo mejor yo no tuve del todo a alguien que hiciera estas heridas, a lo mejor en mi vida, pero sí tuve la oportunidad de que me dieran buenos consejos, ¿verdad? Pero también lo más importante es que siempre me ha gustado adentrarme en la palabra, y la palabra sí me ha dado heridas que, ¿verdad? Esas heridas son fuertes, pero igual, la misma palabra sana. Entonces yo creo que sí, en muchas ocasiones he destruido tus sueños, tus metas, tus propósitos, pero no con el afán de no querer que prosperes o de no querer que llegues a tener o a realizarte en alguna cosa, claro que no. Pero para mí lo más importante es que tú te realices conforme a la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y algo ¿sí? que tenga ahora sí un fundamento. Y precisamente lo que estoy hablando era algo que no tenía fundamento. Y que en algunas, y eso fue las primeras veces que llegué aquí, sí, cuando recién llegué aquí, no tenían fundamento. Realmente, a veces muchas de ellas eran, ahora sí que desviados del camino de Dios, porque yo tenía proyectos ahora sí que materiales, sí, cosa que no tenía nada que ver con lo espiritual y con Dios, sino que pues bueno, me estorbó y aquí sigo, pero porque me estorbó, porque si no, quién sabe dónde estuviera. Yo creo que estresada, aferrada a lo que quería. Yo creo que sí, y yo creo afanada. Yo creo que esa es la tarea más importante de nosotros como padres. Ahora sí que conducir a los hijos por el camino recto, ahora sí que el temor hacia Dios, conducirlos, le guste o no le guste al hijo, porque esa es mi tarea. Y una de las cosas que yo siempre tenía era que no me gustaba, lloraba, a veces de coraje, a veces de tristeza, pero después al último me reía, porque decía, tienes razón. Nada de lo que yo planeé tenía algo recién. Y es algo a veces difícil cuando no nos gusta. Pero cuando lo entendemos, cuando lo meditamos, sabemos que es lo correcto para nuestras vidas y para nuestras propias decisiones. Porque no solamente influye en ti, sino también a los demás a tu alrededor. Exacto, sí. Sí, cambias la vida del hijo, de la hija, cambias la vida del cercano a ti, entonces cambias la vida
de muchos más, ¿sí? Ahí son tus amistades, sí, familiares. Yo siempre he dicho esto y yo creo que lo aplico tanto en la enseñanza con los niños en la iglesia, ¿verdad? Siempre lo he dicho, yo tengo que tratar al pequeño como si fuera mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué como si fuera mi hijo? Porque lo tengo que estorbar todo lo que yo pueda, ¿verdad? Aunque no esté conmigo las 24 horas, pero la 1 hora, 2 horas, media hora que yo lo tengo que estorbar para que él no se desvíe del camino de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo tomo como ese hijo. Porque digo, no sé si estoy preparando al próximo presidente. Iba a decir, bueno, sí, ¿por qué no, verdad? Al próximo presidente. No sé si estoy preparando al próximo pastor, al próximo evangelista, al próximo profeta, al próximo... No sé a quién estoy preparando, qué ministerio tenga ese pequeñito, pero lo único que sí sé es que estoy sembrando la palabra, y como lo hago contigo, lo hago con los demás. Yo creo que tú eres testigo, ¿verdad? Sí, realmente sí, porque eso es lo que usted ahora sí me enseñó cuando empecé a dar clases a los niños, o sea, de tómalos como si fueran tus hijos. Ajá. Y cuídalos. Y a veces yo decía, ¿cómo es eso? porque a veces uno está acostumbrado a ver a los demás y vemos que solamente... Hay situaciones realmente y tristemente donde hay maestras que solamente me encargo el día domingo, el día que voy a impartir las clases, y de ahí me olvido de ellos, me zafo de ellos y listo. Pero tomar las cosas en serio es, le doy clases los domingos, pero en toda la semana, en todos los días voy a estar al pendiente. ¿Por qué? Porque ahora sí es como usted siempre dice, una plantita que está en la semilla, sí. Tienes que regarle agua de cuidados. Otros cuidados. Para que crezca esa plantita. Y exactamente pasa con los niños. No solamente un día le vas a echar agua a una planta durante una semana, porque se seca, o no crece como debería de crecer. Así es. Y así es con los hijos, tanto tuyos como los que tú tengas adoptados, como a tus sobrinos, como a los que tienes a tu alrededor. Así es. Ahora, termino con esto. Había una diferencia entre los hijos de Eli y Samuel. Una diferencia muy grande. Vuelvo y remarco. Porque en Samuel estaba la institución o la instrucción de los padres. Pero en Eli no hizo esa instrucción con los hijos. Y yo creo que eso lo podemos ver desde el hecho cuando Ana lo pidió. Lo pidió y lo entregó. Desde ese hecho, o sea, fue un compromiso verdadero que lo cumplió y lo llevó a cabo. Ahora, en toda la vida de Samuel fue un hombre intachable. Al final de los tiempos de la vida de Samuel, vemos a los hijos que no se comportaron igual que Samuel. No, y eso es lo triste, ¿verdad? Pero ahí no vemos a Samuel que no les estorbó, ahí vemos a Samuel que les estorbó. Entonces, es una contrariedad de un extremo, de un polo a otro polo, ¿verdad? Sí, porque hay muchos que dicen, pero es que Samuel también tenía hijos, y actuaron de tal manera, pero no era lo mismo, porque ellos sí tenían conocimiento. Y él les estorbó. Ya, eso era culpa de los hijos que no lo querían hacer, pero ya no quedaba el peso sobre Samuel como en el caso de él. Sí, entonces, tú como padre, como madre, debes de enseñar a tu hijo cómo conducir el matrimonio. Sí, es tu responsabilidad enseñarle, es tu responsabilidad estorbarle, es tu responsabilidad guiarle, conducirle. Sí, esa es tu responsabilidad, tu tarea. Es tu responsabilidad estar a la puerta, ¿sí? No entrometerte en lo que no eres llamado. Nada más en lo que eres llamado, da el consejo. No quieras tú cambiar la vida de tu hijo, de tu hija, de tu yerno, de tu... No, de tu nuera. No, tú simplemente eres para dar el consejo y que ellos se encarguen de hacerlo o de no hacerlo. Tienes que desarrollar esa tarea, estorbar lo más que puedas. Y yo vuelvo y te digo, en la oración, que eso es lo más importante, orando por tu hija, por tu hijo, por tu yerno, por tu nuera, orando por ellos para que sea Dios quien les guíe. Y si tú ves que das el consejo y ellos no lo reciben, entonces ora a Dios para que el Espíritu Santo redarguya, ¿sí? Y eso es lo más correcto. No te metas más allá del asunto, porque es cierto, es pareja, ¿sí? Es problema de dos.
Entonces no te metas más allá simplemente con esto. Simplemente ayuda, no porque sean ya pareja quiere decir que tú te desligues, no. Porque aún aumenta tu familia. Sí, claro. Viene acá otro joven, otra jovencita a tu vida y forma parte de ella, entonces pone importancia a tu familia. No, pues si hay una tercera cosa. Hasta quisiera darle una tercera parte, ¿verdad? Pero bueno, lo pensaremos en eso, meditaremos. A ver si pasamos a otra pregunta o damos una tercera parte. Vamos a ver, eso no he hecho. Lo más probable es que sí. Pero bueno, que Dios nos guíe en eso. Pero eso sí, hoy te lo recalco y te lo vuelvo a remarcar. Hazlo esto, sí, porque aún hay esperanza. Sí, aún hay esperanza. Elí tenía pocos días para que se cumpliera lo que Dios había determinado con su casa, pero tenía esperanza. Más sin embargo, no hizo nada. Se quedó sentado viendo qué sucedía con el arca cuando no se ocupó verdaderamente de su trabajo. ¿Qué era lo que le acontecía con sus hijos? Tristemente cayó, se desnucó, murió y no sucedió nada. Entonces, que no pase eso mismo con tu familia, no veas la destrucción, no oigas. Dice que él oyó la noticia que sus hijos fueron muertos y eso lo hizo caer y desnucarse, ¿verdad? Entonces, que no pase eso en tu vida. A lo mejor físicamente no, pero espiritualmente sí. No permitas que llegue la destrucción al matrimonio de tus hijos para que sigas en la misma condición. O sea, si ya llegó, ocúpate en algo y haz lo que tengas que hacer, cambios que tengas que hacer, hazlos. Ahora, si de tanto tiempo tú aconsejaste a ese hijo, a esa hija en su matrimonio y nunca lo hizo, no te sientas mal. No, culpable no. Culpable no te sientas, porque ya es una persona con conocimiento, con conciencia, entonces ellos van a tomar sus propias decisiones. Solamente es que tú des el consejo, pero si no lo toman, no es... Ahora sí que el problema tuyo no es culpa tuya, no. Pero sí estorbarles a los dos, tanto a tu nuera, a tu yerno, tanto como a tu hijo o a tu hija. Así es. Entonces, pero también, sí, si les diste el consejo, pero no lo llevaste tú a la práctica, ese también es un problema. Ese también es un problema. Es una contradicción cuando tú no practicas las cosas, pero sí las aconsejas. Ahora, si ya eres una persona viuda, y no vieron tus hijos eso en ti, pues ponte a platicar con ellos y diles, es que el tiempo pasa, he sabido de esos mismos errores, hoy he conozco, comprendido de esas experiencias, ahora conozco, entonces este es el buen camino, porque te amo y porque quiero que todo vaya bien en tu matrimonio y no suceda lo mismo que lo que pasó con él. O el divorcio, si es que ya estás divorciado, porque tenemos todo eso, ¿verdad? O el divorcio, la destrucción ya de un matrimonio, entonces que no giren tus hijos a través de ese mismo camino. Por eso siempre decimos que no importa la edad que tú tengas, ya bien seas, yo a veces digo a los niños cuando estamos en algo y estamos en adultos, les digo desde el más pequeño hasta el más anciano. Sí. Porque todos pueden aprender, no hay una edad determinada de que a esta edad tienes que aprender. No, yo creo que el conocimiento es bueno en todo tiempo. Todo el tiempo. Bueno, pues yo creo que nos despedimos. Muchas gracias a cada uno de los que estuvieron por aquí, escuchándonos. Hoy no pudimos etiquetar a nadie en Facebook, siempre lo hacemos, hoy no pudimos hacerlo por fallas, ¿verdad? Teníamos muchas fallas, no nos dejaba transmitir, pero gracias a Dios, bueno, lo pudimos hacer. Sí, pero no podemos etiquetar a nadie. Sí, entonces muchas gracias, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Estamos por aquí con ustedes y seguimos dándole la gloria. Adiós. Que el Señor... Y si usted tiene amistades realmente que estén pasando por el mismo problema, la misma situación, bueno, compárteles, platíqueles lo que usted acaba de aprender y ahora sí para que ella también o él pueda hacer algo diferente. Así es. Bueno, que el Señor nos bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, si Dios permite. Sí. Y recomendando en YouTube, a nombre de Griselda Rosales, tiene una foto de ella, van a encontrar la lista de reproducción que es Demos la Gloria a Dios, donde va a encontrar desde el primer episodio hasta este. Y eso es todo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Dios los bendiga.